gastrointestinal y se divide hoy en día en 3 subgrupos. Sangrado alto, desde la boca hasta el ligamento del Treitz, y corresponde al 85% de los sangrados. ¿Cuál es el más frecuente? El alto, 85%. Y se subdivide a su vez en varicial y no varicial. El sangrado medio, desde el ligamento del Treitz hasta la válvula ileocecal. O sea que el sangrado medio son los 6 metros de intestino donde no llega ni el endoscopio ni el colonoscopio. Ese es el medio. Y solamente corresponde al 5% de los sangrados. Y el bajo, distal a la válvula ileocecal, corresponde al 10% de los sangrados. O sea que es el colon y digamos la última parte del ilio. Básicamente es el colon, el sigmoide, el recto. Eso es el sangrado bajo. Entonces, cuando vemos el sangrado alto, que es el más frecuente de los sangrados, pues para recordarles, miren que el estómago tiene una unión con el esófago llamado el cardias. Y si ustedes ven, hay un angulito ahí en el cardias que se forma entre el esófago y el fondo gástrico, un ángulo. El ángulo de His. Y la curvatura menor, ven que también está angulada hacia el píloro. Se angula. Tiene una incisura angularis. Entonces el estómago está irrigado en la curvatura menor por las gástricas y en la curvatura mayor por las arterias gastroepiploicas. O sea, ricamente vascularizado, por eso el sangrado frecuente. El alto se divide en alto no varicial y alto varicial. Cuando, digamos, lo que ya se detecta que es de la válvula ileocecal hacia el ano, es sangrado bajo. Pero cuando la endoscopia no detectó nada arriba y la colonoscopia no detectó nada abajo, se supone que es sangrado medio. Y como no es visible con la endoscopia ni la colonoscopia, le llamamos sangrado digestivo oscuro. Oscuro porque oscuro es la etiología. No se sabe por qué da. Y hay que hacer exámenes adicionales. El sangrado alto, que es el más frecuente de los sangrados, se divide en 2 grupos, varicial 30%, no varicial 70%, o sea que el más frecuente de los sangrados es el alto no varicial. Y cuando vemos el círculo grande y dividimos el no varicial, encontramos que el más frecuente es por úlcera péptica, es decir que la enfermedad por úlcera péptica es la que más frecuentemente sangra. Pero hay muchísima otra etiología. Miren, hay esofagitis, gastropatía, neoplasia, Mallory-Weight, Laffoy, angiodisplasia, gay, úlceras de Cameron. De acuerdo a la localización anatómica, uno puede más o menos sospechar qué puede ser. Entonces, miren que hay malformaciones, pueden haber fístulas, las úlceras típicas de los AINES en el antro y en el duodeno, tumores. Aquí, bajo visión endoscópica, estamos viendo un desgarro, una laceración en la unión gastroesofágica. A eso se le llama síndrome de Mallory-Weight. Aquí estamos viendo ectasias vasculares a nivel del antro. Estómago en sandía, ectasias vasculares. Angiodisplasia gástrica, dilataciones vasculares que aparecen allí, en el epitelio. Lesiones de Cameron, úlceras lineales localizadas a nivel del hiato diafragmático en pacientes que sufren de hernia hiatal. Ahí se dan en el hiato. Entonces, se la úlcera de Cameron. Fístula ortoentérica, eso es por ortografía. Tener en cuenta en estos pacientes de sangrado digestivo 7 aspectos. 1. Utilizan anticoagulantes, utilizan bifosfonatos, AINES o esteroides. Todo esto predispone al sangrado. Todo esto. El ibuprofeno, el diclofenaco, la betametasona, la prednisona, los bifosfonados, o si utilizan el apixaban, heparina de bajo peso. Todo eso predispone al sangrado.
¿Ha tenido episodios similares previos? ¿Con qué diagnóstico? ¿Tiene ictericia? Ya si tiene ictericia o uso de alcohol, yo ya estoy pensando en algo varicial. Tabaquismo aumenta el riesgo de sangrado, psicotóxicos. Y los hallazgos del examen físico son muy importantes. A ver si hay pérdida de peso, a ver si hay ascitis, si hay ginecomastia, si hay pérdida del vello púbico, si hay arañas vasculares. Eso en semiología guía el tipo de sangrado. ¿Cómo se manifiesta el sangrado? Sangrado alto, hematemesis, melenas, hematoquexia, anemia crónica, manifestación de las alteraciones hemodinámicas cuando es severo. Y siempre se hace una estratificación de riesgo. Entonces, hay varias escalas, se usa cualquiera, nosotros usamos ROCAL, pero se puede usar cualquier escala, la Blatchford Glasgow, el AIMS, el ROCAL. Esas escalas, ¿qué quieren decir? Esas escalas dan un puntaje según la edad, la hemoglobina, el boom, la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, y entre peor esté, más puntaje da. Puntajes altos se llevan a cuidado intensivo. Eso es estratificar el riesgo. Entonces, ¿lo dejo hospitalizado? ¿Lo mando a cuidado intensivo o lo mando para la casa? Depende del riesgo. Riesgo de complicarse. Cuando se comienzan a hacer los metaanálisis, ¿quién se va a morir de los que está sangrando? ¿Quién se va a morir? Entonces, hay unas tablas que se hacen estadísticamente y se busca el riesgo relativo, la probabilidad de morir. Y cuando cruzan los datos, ¿qué encuentran? Encuentran que los que tienen malignidad de base, ante una descompensación de esas con un sangrado, tienen 6 veces más riesgo de morir que el que no tiene malignidad. El que tiene falla renal, 5 veces más riesgo la mortalidad. Falla hepática, 4 veces más riesgo, así sucesivamente. Entonces, entre más sistemas comprometidos tenga, más riesgo. Es calcular el riesgo. ¿Y ese paciente qué va a necesitar? Pues una monitoría, una UCI, vigilancia hemodinámica, hay que colocar el catéter central, hay que dejarlo en monitoría porque tiene más riesgo. La enfermedad no varicosa, no varicial, es la más frecuente, como vimos, 70% de los altos. Se autolimita en un 90% y continúa sangrando en un 10 al 15%. Esa es la historia natural del sangrado digestivo alto. 90% se autolimitan, 10% siguen sangrando. Entonces aparecen las guías asiáticas, las guías europeas, y hablan de que el esquema de manejo se hace sobre 3 pilares. La reanimación y cuidados generales. Llegó el paciente, usted tiene que tomar la presión, ver cómo está, si está consciente o no, colocarle líquidos, tomarle examen de hemoglobina, electrolitos, ver si tiene dolor o no. Eso es reanimación y cuidados generales. La endoscopia, entre más rápido la haga mejor, y eso diagnostica. Y además puede tratar, la endoscopia es terapéutica también. Y el tratamiento farmacológico. Esto está sobre unas bases. ¿Qué comorbilidades tiene el paciente? Vea, él está sangrando, pero él es falla cardíaca, y aparte de eso tuvo TEP, y lo tienen anticoagulado por el TEP, y toma medicamentos para la falla cardíaca porque él tuvo un infarto. Miren qué comorbilidades. Entonces ya hay medicamentos allí que están agravando el sangrado. Tratamiento farmacológico que recibe el paciente según las comorbilidades. Hemostasia endoscópica, le hacen la endoscopia, le tratan de hacer hemostasia endoscópica, y si esta falla, ¿qué se hace? Entonces, vamos a empezar con inhibición farmacológica. Pacientes con sangrado digestivo no varicial se benefician de fármacos que aumenten el pH, que disminuyen la secreción ácida. Por ejemplo, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, se benefician. ¿Por qué? Porque el pH mayor de 6 refuerza mecanismos hemostáticos, estabiliza el coágulo de plaqueta, estabiliza el coágulo de fibrina y acelera la cicatrización. Y cuando se hace la revisión de Cochrane de los estudios clásicos de hace más de 10 años, ya se había encontrado que el efecto de los inhibidores de bomba de protones sí sirven, sí son útiles para evitar el resangrado. Entonces miren que cuando se tiran los gráficos, miren que aquí los estudios
según el intervalo de confianza, no tocan la unidad. Quiere decir que están a favor de dar inhibidor de bomba de protones, disminuyendo la mortalidad, el riesgo de resangrado y las intervenciones quirúrgicas de urgencia. Hay un estudio clásico de la eritromicina que mejora la calidad de la endoscopia porque es prokinético y digamos lo que despeja la sangre del sitio. Manejo endoscópico, útil o no. En los estudios que se han hecho sobre ensayos clínicos controlados se ha visto que reduce el resangrado, reduce la necesidad de cirugía, reduce la mortalidad, reduce la estancia hospitalaria y reduce el número de transfusiones. Un manejo endoscópico a tiempo puede parar un sangrado y disminuir todas estas complicaciones que estamos viendo aquí. Cuando se hace la endoscopia, hay una clasificación de Forrest. Esa tiene que sabérsela uno, porque el endoscopista siempre le va a poner el Forrest. Forrest 1, sangrado activo. Forrest 2, ya no hay sangrado activo, sino que el vaso puede estar visible, o el coágulo adherido, o el punto plano, o sea que acabó de sangrar. Y Forrest 3, base limpia. ¿Qué nos importa a nosotros de la tabla de Forrest? El riesgo de resangrado, eso es lo que nos importa. Entonces ustedes ven que la Forrest 1, que es el sangrado activo, tiene un riesgo de resangrado del 55%. Y el Forrest 2A, que es un vaso visible, ahí se ve la arteria, pero acabó de sangrar, tiene un riesgo de resangrado del 53%. O sea que la Forrest 1 y 2A tienen un altísimo riesgo de resangrado en las siguientes horas. En cambio, el coágulo adherido, miren que ya baja riesgo de resangrado al 22% y de ahí para abajo. Es decir, que el Forrest 1 y 2 hay que vigilarlo y hay que hacerles una endoscopia de control al tercer día para mirar si el Forrest bajó. No se debe dar salida a alguien con un Forrest tan alto, porque el riesgo de resangrado es muy alto. Se da con inhibidor de bomba de protones, se hidrata, se le hace el manejo endoscópico, cauteriza la arteria y se le hace una endoscopia de control al tercer día a ver si el Forrest ya se volvió Forrest 3 o Forrest 2C para poderle dar salida con el manejo clínico. Entonces el manejo endoscópico, los endoscopistas hoy en día tienen bastantes herramientas para poder coagular, para parar el sangrado. HeatPro, que es la electrocoagulación, coagulación bipolar, multipolar, inyección de etanol, polidocanol, inyección con epinefrina, argón plasma, fibrina, trombina, cianocrilato, endoclot, hemospray, ABS. Todas esas son herramientas que hoy en día la endoscopia moderna utiliza para frenar los sangrados. En la revisión de Cochrane clásica nos muestra que métodos combinados endoscópicos son mejores que un método solo. Entonces, digamos que la epinefrina acompañada de alguno de estos otros métodos es más útil que la epinefrina sola, disminuyendo el resangrado, disminuyendo la cirugía de urgencia y disminuyendo la mortalidad a la mitad. Recurrencia de sangrado globalmente depende de erradicaron el Helicobacter pylori. ¿Le dieron inhibidores de bomba de protones de mantenimiento? No. No le dieron inhibidores de bomba de protones y no erradicaron el Helicobacter. Solamente hicieron el manejo endoscópico. El riesgo de recurrencia de sangrado en el siguiente mes del 23%. Pero si sí le dan el inhibidor de bomba de protones, pero no le erradican el Helicobacter pylori, el riesgo de resangrado disminuye muchísimo, a 5%. Pero si también le erradican el Helicobacter pylori en los casos en que sea necesario, el riesgo de resangrado disminuye al 1. Miren, bajó del 23 al 1.6%, haciendo las medidas. ¿Transfundir o no transfundir? Pues se transfunde cuando la hemoglobina es menor de 7, pero ¿cuánto transfundir? Y queda claro que hay que transfundir lo menos posible para que la hemoglobina llegue máximo a 9, mejorando tasas de resangrado y eventos adversos. Cuando la endoscopia es el tratamiento endoscópico y no paró, mira, hay un éxito del 75% global, no paró, el sangrado sigue, ¿qué se hace? Pues se hace un retratamiento endoscópico y si no se logra controlar el sangrado con el retratamiento endoscópico, entonces hay que pedir una arteriografía, una angiografía, a ver qué arteria está sangrando y embolizarla. Esto lo hace el radiólogo intervencionista. Angioembolización. ¿Con qué hace la angioembolización al radiólogo? Con esponjas de gelatina, con polivinil alcohol, cianocrilato y la colocación de coils. Entonces miren que la arteria está
está fugando allí y le colocan el coil y queda controlado el sangrado por arteriografía, cuando la endoscopia no lo pudo hacer. Para concluir ya, entonces, lo importante en un sangrado es lo que se hace en los primeros minutos cuando el paciente llega a urgencia: la monitoría, estabilización hemodinámica, estratificación de riesgo. Ahí estaba la escala de Roca para saber si defino mandarlo a cuidado intensivo o lo dejo en urgencia, son críticos. Inhibidor de bomba de protones, la eritromicina es sugerida como una opción más, pero lo que importa es hacer la endoscopia, que es el gol estándar, diagnóstico y terapéutico. Si hay que hacer transfusión, hacerla restrictiva, sin sobreexagerar la transfusión. El tratamiento endoscópico generalmente lo hacen dual, le dan los inhibidores de bomba de protones. Si es Forrest 1 o Forrest 2A, hay que dejarlo con inhibidor de bomba de protones y hacer la endoscopia de control para ver si el Forrest disminuyó. Erradicación del Helicobacter pylori cuando sea necesario. ¿Cuándo doy para erradicación del Helicobacter? Cuando la úlcera duodenal está asociada al 90% de las veces al Helicobacter. Y cuando la úlcera es del cuerpo, del antro, digamos lo que yo podría esperar la biopsia para ver si es necesario darle tratamiento anti-Helicobacter. Cuando el tratamiento endoscópico falla, se intenta un retratamiento endoscópico, y si este falla, se hace arteriografía en caso en que no sea posible el control con endoscopia. ¿Para qué? Para embolizar el vaso sangrante. Y siempre controlar los factores de riesgo y los medicamentos que toma el paciente. Entonces, digamos lo que es el sangrado alto no varicial. Ahora el varicial es el 30% del sangrado alto. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Hasta ahora todo claro, Doc. Sangrado varicial. El varicial es diferente. Usted ve el paciente y ya es diferente. Mírenlo. Características: arañas vasculares, ginecomastia, ictericia, ascitis, pérdida del vello púbico, atrofia testicular, enfermedad hepática. Tiene esplenomegalia muchas veces, hemorroides, anemia. Es un paciente que tiene enfermedad hepática, mire, ginecomastia. Esas son las consecuencias de la hipertensión portal. ¿Por qué le da a alguien cirrosis? ¿Por qué alguien tiene hipertensión portal? El daño hepático sucede, por ejemplo, por alcohol. Pero hoy en día el daño hepático no se restringe solamente al alcohol, sino que hay una población que viene creciendo rápidamente para daño hepático, y son los obesos. Los obesos que llegan a esteatohepatitis, esteatosis hepática y finalmente al NASH, una inflamación hepática severa, y terminan fibrosando el hígado. Entonces la obesidad, con todos esos mediadores inflamatorios que hay permanentemente circulando a nivel sistémico, termina afectando el hígado. Pero hay también infecciosas que pueden afectar el hígado. Entonces, digamos lo que la hipertensión portal lleva esplenomegalia, lleva circulación colateral, varices esofágicas, encefalopatía y ascitis, falla renal, incluso peritonitis ocasionalmente cuando se contamina. Entonces son las consecuencias de la hipertensión portal que se maneja médicamente. Pero el sangrado digestivo varicial, que representa el 30% del sangrado alto, es una de las complicaciones más temidas secundarias de la hipertensión portal, y tiene más riesgo de resangrado y complicaciones que el sangrado no varicial. Para esto hay una clasificación de Child-Pugh que va A, B, C, evaluando los diferentes criterios. En la antigüedad, pacientes con hipertensión portal que tenían sangrado varicial tenían una mortalidad supremamente alta. Era difícil controlar el sangrado de la varices esofágica, era mortal, prácticamente una enfermedad mortal. Pero hoy en día, conociendo ya la fisiopatología, miren que se dan antibióticos, hay estrategias de reanimación, transfusiones restrictivas, manejo con ligadura de varices, endoscópica, claro está, utilización de tips de rescate. Esto hace que las personas tengan más supervivencia, que no se mueran, sino que puedan controlar el sangrado y puedan
le dé chance para, digamos, recuperar de cierta forma la función hepática. Entonces, ¿qué nos dicen las guías asiáticas, las guías europeas? Hacer una evaluación del paciente, la mayoría estable, historia clínica, si utiliza alcohol o no, las comorbilidades, en dejarlo en monitoreo, pedirle exámenes básicos. Y miren que aquí, a diferencia del otro tipo de sangrado, aquí sí se piden cultivos de orina, de sangre, se hace un ecodoppler abdominal para ver el grado de hipertensión portal. El manejo, digamos, lo que es el universal, líquidos, electrolitos, analgesia, y una vez diagnosticada la hipertensión portal y las varices esofágicas, se entra a controlar las varices esofágicas. Hay que dar antibiótico aquí, a diferencia de los otros sangrados, aquí sí. ¿Por qué? Porque el cirrótico presenta un alto índice de infección en el transcurso de una hemorragia digestiva. Aumenta la profilaxis antibiótica, aumenta significativamente el porcentaje medio libre de infecciones. O sea que aquí es contundente de que se dé antibiótico. Además de eso, hay que dar profilaxis de encefalopatía, dar tiamina, dar lactulosa y antibióticos que curan enterobacteriáceas, gram negativo, anaerobios. Pero aquí, a diferencia del sangrado no varicial, donde se colocaba el goteo de omeprazol, acá no sirve eso. Acá hay que colocar goteo, pero de vasoactivos. Vasopresina, octreotide, terlipresina, somatostatina. Miren que tienen unos bolos iniciales y luego se deja el goteo. El octreotide es un análogo sintético de la somatostatina. Y digamos lo que disminuye el riesgo de resangrado. Cuando hay una varice, como aquí que está sangrando a chorro, el medicamento no va a servir. Allí toca entrar y ligar con banda las varices. Las varices, según el sitio anatómico, se clasifican en GOV1, GOV2, IgB1, IgB2. ¿Cuándo colocarle banda, ligadura de las varices? Cuando hay un sangrado activo por varices o cuando hay presencia de estigmas de sangrado reciente en un paciente con varices. Entonces hay que controlar eso. En la antigüedad, como no había endoscopia terapéutica, era difícil conseguir a alguien que le ligara la varice a la 1 de la mañana. Entonces, digamos lo que se usaban métodos alternos, como por ejemplo, la sonda con doble balón de Sengstack en Blackmore. Se colocaba una sonda, se fijaba la sonda y se inflaba el balón gástrico que anclaba la sonda al estómago, y un balón alargado esofágica que comprimía las varices y no las dejaba sangrar. Y a las 10-12 horas se quitaba el endoscopio con el balón, se retiraba el balón, se desinflaba y se sacaba, y el paciente, digamos, lo que tenía chance de, la probabilidad de sobrevivir después de un sangrado varicial. Aquí está el banding o ligadura endoscópica de la varice. Este es el tratamiento convencional. Lo de la sonda que vimos es un tratamiento antiguo. De pronto lo usarán en algunos sitios donde no tengan endoscopio permanente. La esclerosis a veces de la varice con cianocrilato y los TIPS, que son derivaciones. ¿Qué es un TIPS? Miren aquí en el gráfico. Sencillo. La porta está hipertensa. El sangrado es fácil, porque al hipertensarse la porta busca salida, ya que no puede hacerlo por el hígado, pues busca salida colateral. Entonces, forman las varices esofágicas, las varices hemorroidales, las varices gástricas, las circulaciones medusa, telarañas. Entonces, digamos lo que esos son derivados de la hipertensión portal que está buscando circulación alterna. Y lo que se hace es colocar un tip, conectar una rama portal con una de las venas suprahepáticas. Mire, está dibujadita en azul, y eso descongestiona la porta y mejora toda la sintomatología. Para concluir el sangrado varicial, estabilizar hemodinámicamente el paciente, transfusión restrictiva, se colocan vasopresores, se utiliza antibiótico, manejo con betabloqueadores de la hipertensión portal, manejo endoscópico con ligadura de la varice, derivación portosistémica intrahepática transyugular. Eso es el TIPS. Cuando utiliza el TIPS significa derivación portosistémica intrahepática transyugular para descongestionar la porta. Además,
Se puede hacer un manejo quirúrgico derivativo o trasplante hepático ya como última medida, como manejo definitivo. Dudas, preguntas sobre sangrado alto, ya sea varicial o no varicial. Todo muy claro. Si no entienden algo, pregunte. Sangrado bajo. 10% de los sangrados. Miren que como están viendo ustedes en el gráfico hay muchas causas. Y se manifiesta como rectorragia, hematoquexia, melena, a veces puede ser doloroso o indoloro. Entonces, en personas menores de 55 años, miren, patología no rectal, colitis infecciosa, enfermedad inflamatoria intestinal, mayores de 65 años, más la etiología es por divertículos, por ectasias vasculares, neoplasias, a veces cuando hay antecedentes de inmunodepresión, hay que pensar en el linfoma también. Entonces, esta tabla, que no se la van a leer ustedes, simplemente son hallazgos etiológicos con respecto a la semiología. Si yo veo que alguien está sangrando por el recto y tiene pérdida de peso, pienso en neoplasia. Si tiene sangrado indoloro asociado al acto defecatorio, pienso en hemorroide. Si tiene una fisura anal, lo más probable es que haya demasiado dolor durante la defecación. Si hay una isquemia mesentérica, ¿en qué pienso? En personas que tienen cierta edad, ya tienen enfermedad endotelial, ya tienen infartos previos, entonces puede tener un infarto intestinal, que es una isquemia mesentérica. Enfermedad de Crohn, es un autoinmune. Colitis ulcerativa, es un autoinmune. Bueno, el sangrado bajo es causa de hospitalizaciones 50 por 100.000 habitantes. Miren que no es tan frecuente como el alto. Y la mortalidad global es del 3%. ¿Qué nos dicen las guías asiáticas y las guías europeas? Nos dicen que hay que hacer una evaluación inicial, ver la edad, antecedentes cardiovasculares, para guiarme a una isquemia mesentérica. Antecedentes oncológicos, de pronto es una proctitis por radiación o de pronto es un cáncer que está sangrando. Signos vitales al ingreso, hago clasificación de riesgo, el tacto rectal siempre hay que hacerlo porque ahí ubica uno masas de presencia de lesiones, fisuras, hemorroides. Hay que pedir laboratorios y descartar que no vaya a ser una hemorragia alta. Entonces, para recordar, la hemorragia alta generalmente da melenas, pero ocasionalmente puede dar sangrado rojo rutilante. ¿Cuándo? En dos ocasiones. Cuando el tránsito intestinal es tan rápido que la sangre no se logra digerir o cuando el sangrado es tan masivo que no es capaz de digerirse todo. Entonces no sale negro, sino rojo. Miren que la disociación de buncreatinina mayor de 30 es indicador de que está sangrando. Y estratificar el riesgo. El riesgo de estratifica, no hay ninguna escala realmente validada completamente para sangrado digestivo bajo, pero digamos que se puede utilizar una escala, como usábamos la de Rockall en alto, que se puede utilizar la escala de Oakland, donde se calcula el índice de shock, que corresponde a frecuencia cardíaca sobre tensión arterial sistólica mayor de 1, y eso indica inestabilidad hemodinámica. Hay otras escalas que buscan también cuantificar los signos de perfusión y tener en cuenta las comorbilidades. Aquí vemos, por ejemplo, enfermedad diverticular sangrando, se ven unos orificios en el colon, esas son las bombitas del colon, divertículos, seguimos sangrando. Patología no rectal que puede ser hemorroide o fisura anal, acuérdense, la una es muy dolorosa, la otra casi no. Y colitis ulcerativa, miren, en parches, eritema en parches que vienen siendo desarrollados por autoinmunidad. Entonces, el enfoque de manejo del sangrado bajo es igual que el del alto. Reanimación hídrica, transfundir restrictivamente hasta hemoglobinas de 8 o 9, colonoscopia, la colonoscopia para ver, radiología, si no se puede hacer, evitar más sangrado por la colonoscopia, hay que hacerle una arteriografía, una angiografía, una angiotac y tratar de embolizar la arteria sangrante. El manejo se hace específico según la etiología, por ejemplo, si es un cáncer, de pronto hay que operarlo. Y la cirugía es la última opción. Más que todo para indicaciones quirúrgicas, por ejemplo, un tumor que toca operarlo.
porque no se va a mejorar con embolización, va de pronto a disminuir un poquito, pero toca operarlo. La gammagrafía, un método para hacer diagnóstico, pero no es terapéutico. El angiotac tiene que estar sangrando el paciente mínimo 0.3 mililitros minuto, de 0.3 a 0.5 mililitros minuto para que se detecte en el angiotac. Entonces, digamos lo que está indicado en la arteriografía en sangrado intenso que no permite preparación para la colonoscopia y de pronto es susceptible de parar el sangrado con una arteriografía hecha por un radiólogo intervencionista, claro. La cirugía se reserva solamente para tumores, para cuando ninguno de los métodos anteriores, ni la endoscopia, ni la radiología han logrado parar el sangrado. Antiagregados, anticoagulados, hay pacientes, con muchos pacientes antiagregados, anticoagulados. Y el riesgo de los antiagregantes 3-1 con respecto al sangrado alto. Al suspender la aspirina, el riesgo cardiovascular es 37 versus 23%, y el riesgo de resangrado al no suspenderla es del 7 al 19. O sea que en conclusión hay más riesgo en darlo. El manejo endoscópico. Aquí en este caso, hablan de colonoscopia. Requiere preparación y estabilidad hemodinámica, identifica el sangrado en 80% de los casos y también a veces es terapéutico, porque si encuentra una masa, un tumor, no va a ser terapéutico, pero va a ser diagnóstico y le pueden tomar biopsias. Entonces, cuando tenemos un sangrado bajo y el índice de shock dio mayor de 1, o sea, está inestable, se hace arteriografía. Porque acuerde que para llevar al paciente colonoscopia tiene que estar estable, con hemoglobinas de 9, o sea que no es candidato si está inestable, se va para arteriografía, un angiotac, con posibilidad de embolizar, claro. Y si está estable, con índice de shock menor de 1, se calcula el score de riesgo, usted le hace la escala de Oakland, ¿no? Le calcula el score de riesgo, el Apache, y mira si es mayor o menor, para saber si dejarlo en cuidado intensivo o en habitación. Sangrado oscuro. Cuando está en esos 6 metros de intestino donde no llega ni el endoscopio ni el colonoscopio. Entonces, el sangrado oscuro es el sangrado persistente o recurrente proveniente del tracto gastrointestinal después de una evaluación negativa inicial con endoscopia bidireccional. O sea, ya endoscopio y colonoscopia le hicieron y no tiene nada que explique el sangrado. ¿Y dónde sangró? En esos 6 metros de intestino donde no llega el endoscopio ni llega el colonoscopio. El sangrado digestivo oculto puede ser oscuro, puede ser visible o oculto. Visible cuando están viendo hematoquexia. Y oculto, pues que no se ha detectado y pueden haber déficit. Aquí vemos que más o menos el 25% de los sangrados ocultos se debe a lesiones al alcance del endoscopio. Puede haber lesiones que pasan inadvertidas al principio. Lo primero, digamos lo que es reanimar al paciente. Lo otro, tomar muestras y tratar de establecer el diagnóstico. Y luego, endoscopia. Endoscopia diagnóstica y terapéutica. O sea que un paciente, por ejemplo, que llegue... Va a llegar un paciente con hematemesis. ¿Qué le pido? Cualquiera puede contestar. ¿Qué le pido? Hematemesis, sangrado alto. Mientras pensaba, endoscopia, muy bien. Y si él hace sangrado rojo rutilante bajo, hace hematoquexia, ¿qué tipo de sangrado es? ¿Alto o bajo? Bajo. Bajo, pero hay algún grupo, un porcentaje de sangrados altos que se puede presentar con sangre roja rutilante en recto. Sí, o cuando es muy abundante o cuando pues la digestión está muy rápida. Eso. ¿Qué porcentaje corresponde a que un sangrado alto pueda manifestarse con rojo rutilante abajo?
15%. 15% con disociación creatinina por el sangrado. Entonces, digamos lo que ese es el bajo. Diagnostico el alto con endoscopia, el bajo con colonoscopia, y resulta que está sangrando, sigue sangrando por el recto rojo rutilante, pero la endoscopia y la colonoscopia están negativas y él se comenzó a hipotensar. O sea, el sangrado es importantísimo, fuerte y continuo. ¿Qué sigue? Está hipotensándose, ya le hicieron endoscopia y no era, colonoscopia tampoco ven dónde es. O sea que debe estar en los 6 metros de intestino que no se logran ver. ¿Cómo lo diagnostico? Cuando está hipotenso, cuando está malito, arteriografía para embolizar. Y cuando está estable, cápsula endoscópica. Entonces, mire, la cápsula endoscópica se la traga, viaja por el intestino y filma dónde está la lesión. La cápsula endoscópica no es terapéutica, es diagnóstica. La enteroresonancia sirve para cuando hay sitios de obstrucción donde el endoscopio no pueda pasar. Entonces, con una enteroresonancia uno da cuenta de cuántos centímetros mide la estenosis o la oclusión. Y además diagnostica lesiones adyacentes. Entonces, tenemos la gammagrafía como herramienta diagnóstica para detectar el punto del sitio del sangrado. Está la arteriografía cuando el paciente está inestable, cuando hay mucho sangrado abundante, ahí la arteriografía capta el sitio donde está perdiendo. Entonces tenemos un paciente, cualquiera puede contestar, ¿cuál es el estudio que tengo que hacer? El paciente con sangrado oscuro, o sea, ya le hicieron endoscopia y colono y salió negativa, no tiene nada en la endoscopia y no tiene nada en la colonoscopia y sigue sangrando. Y está estable, ¿cuál le hago? Una arteriografía, o una enteroscopia o una videocápsula. Está estable. Una biocápsula, doc. Una videocápsula, perfecto. La videocápsula le detectó que hay allí una malformación arteriovenosa en el yeyuno. ¿Qué hago? ¿Cómo la corrijo? Hay una arteria anormal ahí que sangraron. ¿Con la arteriografía podríamos embolizarla o no? Si está inestable, si está sangrando activo, sí, con arteriografía. Pero si está estable, hay que hacerle una endoscopia que sea más larga que la endoscopia convencional. Y eso se llama enteroscopia y tiene doble balón. Entonces van inflando un balón y van contorneando a nivel del intestino, de los 5 metros del intestino. Entonces, digámoslo que como la videocápsula detectó que estaba en el yeyuno, yo hago la enteroscopia por la boca. Pero si la videocápsula me dice, no, eso está en el ilion, pues toca hacer la enteroscopia por el recto, es donde llegue más fácil, porque no es fácil hacerla. Y entonces el enteroscopio llega al sitio y ahí sí ya puedo cauterizar, puedo inyectar algún plasma de adrenalina y ya con eso paro el sangrado. Con una intervención endoscópica, pero mire que está dirigida por una videocápsula previa, ¿no? Para ir a la fija. ¿Cuál estudio hacer primero en sangrado agudo? ¿Videocápsula o arteriografía? Agudo, con paciente pálido. Arteriografía. Arteriografía para embolizar, eso va a ser el radiólogo intervencionista. Pero si está estable, videocápsula. En la endoscopia, desde el punto de vista físico, pueden haber coagulantes térmicos, coagulantes por inyección de sustancias químicas o compresión mecánica. Entonces, en la parte térmica está la electrocoagulación, el láser. En la inyección, en las sustancias inyectadas por endoscopia, está la epinefrina, alcohol, etanolamina, polidocanol, trombina, fibrina. Y compresión mecánica serían los clips o las bandas, cuando se ligan las varices esofágicas. Pero para controlar el sangrado, que no lo puedo controlar la endoscopia, entonces está la arteriografía para embolizar la arteria, con coils o con gelatinas hemostática o cianocrilato. Y la cirugía para cuando hay reserva, para los casos que tengo que operar como tumores, o cuando no se logró hemostasia ni por endoscopia, ni por retratamiento endoscópico, ni por ningún otro método, ni siquiera por
arteriografías. Entonces allí ya toca operar para pacientes que no se logran controlar el sangrado o para pacientes que, por ejemplo, tienen un tumor y toca operarlo. Esa sería la indicación, el tumor va a seguir sangrando. Entonces tenemos el sangrado oscuro, oculto o visible. Si es oculto, pues yo tengo que pedirle sangre oculta en ese, a ver si es verdad que está sangrando. Pero digamos que ya está visible, entonces le puedo pedir una cápsula endoscópica, pero si está agudo e inestable, la cápsula se va a teñir de sangre, la cápsula no va a servir, se demora 3 horas o 4. Entonces se pide una arteriografía para embolizar el paso sangrante y controlar el sangrado, mientras ya se mira por qué fue, con una enteroscopia. Preguntas. Dudas sobre sangrado digestivo. Por el momento todo claro, Doc. Bien, entonces, tengo un paciente que tiene un sangrado, una hematemesis. Aparte de la estabilización hemodinámica, de preguntarle si toma anticoagulantes, examen que le hago. ¿Qué examen se hace para un sangrado alto? Endoscopia, Doc. Endoscopia. La endoscopia dice que hay un Forrest 1. ¿Qué hago? Lo embolizó. La endoscopia le inyectó adrenalina y le colocó argón. ¿Qué hago con un Forrest 1? ¿Le doy salida para la casa por omeprazol oral? Control endoscópico a 3 días, Doc. Eso, control endoscópico al 1 y al 2A, le hago control endoscópico que tiene alto riesgo de resangrado, más del 50%. Ya le colocaron omeprazol, ya está hidratado, no volvió a vomitar, le hacen endoscopia el 3er día y encuentran que ya cicatrizó, que es una Forrest 3. Salida. O sea que al Forrest 1 y 2A tengo que tenerlo vigilado y no les puedo dar salida, tengo que hacerle control endoscópico. Si tiene un sangrado rectal, tiene hematoquexia, ¿qué examen le hago? Colonoscopia, Doc. La colonoscopia dice que está normal y él sigue con hematoquexia. ¿Qué examen le hago? ¿Qué sigue después de la colonoscopia negativa? Sigue una toma de endoscopia para ver si corresponde al 15% de sangrados altos que se está manifestando como rojo rutilante a nivel anal. Pero resulta que le toman la endoscopia y tampoco tiene nada. ¿Qué sigue? Enteroscopia, Doc. O pasamos con una biocápsula. Primero videocápsula siempre. La videocápsula dice que está en el yeyuno. La enteroscopia, ¿por dónde la hago? ¿Por la boca o por el ano? Estando en el yeyuno. Por la boca, Doc. Y si está en el ileón, Por el ano. por el ano, porque la endoscopia es engorrosa hacerla. Pero la endoscopia es terapéutica, entonces la videocápsula orienta por dónde hago la enteroscopia. La enteroscopia puede demorarse horas haciéndola. Si el paciente está sangrando y ya le hicieron endoscopia y colonoscopia y no tenía el sitio de sangrado claro y sigue sangrando y comienza a hipotensarse, ¿qué se le hace? Hipotensarse, o sea, está en el 160, está malito. Otro tío. Pero no es varicial. No encuentran ni siquiera por qué está sangrando. Y ya le hicieron endoscopia y colonoscopia. Arteriografía, Doc. Arteriografía para embolizar. Eso es lo que se hace. En la antigüedad, cuando no existía eso, ¿qué se hacía? Pues se abría el paciente. Y al abrirlo usted no va a encontrar sangre, porque la sangre está dentro del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué hacían? Abrían el estómago y a través del estómago metían el endoscopio para arriba y para abajo, a través del intestino, una enteroscopia hacían. Pero digámoslo que eso sí, claro, hoy en día también se podría llegar a hacer en caso desesperado. Pero usted hace endoscopia, colonoscopia, si está estable, cápsula, videocápsula, y si la videocápsula le dice dónde está la lesión, enteroscopia. Ahora, está sangrando, está inestable, usted intenta una endoscopia. La columna no, porque la columna requiere estabilidad. Pero no encontró nada en la endoscopia ni en la colonoscopia, no se pudo tratar, no encontró nada y el paciente se hipotensa.
Ya no hace videocápsulas con paciente hipotenso, las videocápsulas son muchas horas de tránsito. No, arteriografía y emboliza. Ahora, si el paciente está sangrando y es un Forrest 2C, o sea, mire que no está a riesgo, es un 2C, ¿con qué tratamiento lo mando? Se quiere ir, ya, está estable, quiere irse, es 2C. ¿Qué le mando para la casa? Un inhibidor de bombas de protones. Eso, y resulta que también salió con el Leucobacter positivo. ¿Qué le mando para la casa? Todo el esquema de Un triconjugado. erradicación. ¿Cuál, por ejemplo? Entonces se pueden combinar esquemas, ¿no? Se pueden combinar esquemas. Por ejemplo, amoxicilina, claritromicina, omeprazol, o quinolona con amoxicilina con omeprazol, o metronidazol con bismuto coloidal, que es el Bixbacter, con claritromicina. Entonces, hay varias formas de combinar. Además, depende de la resistencia del Helicobacter también. Lo importante es aprenderse la secuencia de manejo. Reanimación, el ABCDE, factores de riesgo, quitar anticoagulantes, tomar endoscopia, colonoscopia, dependiendo de si sospecho que es alta o baja, si está estable y no encontré endoscopia y colonoscopia nada, puedo llegar a repetir la endoscopia y colonoscopia en caso de dudas. Y si no, cápsula endoscópica, videocápsula, y según la videocápsula oriento la enteroscopia. Pero si el paciente está inestable, entonces arteriografía con intención de embolizar, y una vez embolicen el vaso sangrante, el paciente estabilice, ya no está sangrando más, entonces hago la endoscopia o la colonoscopia dependiendo del sitio donde encontré el sangrado. Por ejemplo, le encontraron el sangrado en el yeyuno proximal, en la arteriografía, porque estaba inestable. Embolizaron la yeyunal. Una vez se compensa el paciente, ¿qué me toca hacer? Me toca hacerle una videocápsula a ver qué lesión tenía en el yeyuno, pero ya está el paciente estable. O la enteroscopia para cauterizarle esa malformación arteriovenosa que tenía allá. Entonces, hoy en día la cirugía se reserva para cuando todos estos métodos endoscópicos y arteriográficos fallen. O cuando amerite operarse, por ejemplo, vea, pero es que le encontramos un cáncer de estómago. Ah, bueno, entonces estadificaron el cáncer, le hicieron la neoadyuvancia y se va a cirugía. La mayoría de los pacientes con sangrado digestivo no se operan. Se hace manejo endoscópico o imagenológico con radiología intervencionista. Bueno, dudas, preguntas, yo creo que ustedes ya están cansados. No, no, señor, ninguna. Gracias. ¿Todo quedó claro? Sí, Sí, señor. Doc, muchas gracias. Bueno, muchachos, que descansen. Muchas gracias por conectarse y quedarse hasta esta hora. Muchas gracias a usted, Doc. Gracias a usted, Doc.